Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Antes que nada, a nuestros espectadores, las disculpas por este ligero retraso en la programación. Tiene que ver con cuestiones técnicas ajenas a nuestra organización. Queremos darles la bienvenida a esta actividad precongreso del Congreso Argentino de Virología. Este Congreso Argentino de Virología es el evento más importante de la Sociedad Argentina de Virología, una división de la Asociación Argentina de Microbiología. Todos los que se han inscrito a esta actividad participan en un sorteo por una beca para el 13º Congreso 2021 y el resultado se publicará por las redes sociales de la Sociedad Argentina de Virología el día lunes. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Bueno, pues esta, Facebook, por la que está saliendo la transmisión de la actividad, en Twitter, virología-ARG, en Instagram, virología-ARG, y en YouTube, la misma dirección, virología-ARG. Como les dijimos, este webinar está siendo transmitido también, no solamente por nuestra red social, sino por el Facebook, el sitio Facebook de la Asociación Argentina de Microbiología. Este webinar va a quedar afortunadamente grabado para que ustedes lo puedan ver, lo puedan compartir y lo puedan difundir con aquellas personas que lo crean conveniente. El evento que estamos presentando cuenta con los siguientes auspicios que vamos a compartir ya mismo. Hablamos de el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal. Y también, no solamente con ellos vamos a realizar esta actividad, sino también con un grupo de sponsors que vamos a compartir ya mismo, a los cuales desde ya les agradecemos también su invalorable aporte para esta actividad. Hablamos de Roche, de Altonat Diagnostics Argentina, de Biodiagnóstico, de Biomerier Argentina, de Inbio Highway SA, de Mediglobe y de BioArtis. Vamos a contarles también que han recibido ustedes por mail tras su inscripción y que figura también en el sitio Facebook de esta transmisión un link para que hagan preguntas a nuestros profesionales que estaremos gustosos de responder. Formalmente entonces vamos a darle la bienvenida a quien es presidente del Congreso Argentino de Virología 2021 y coordinador del área de investigación del Instituto de Virología e Innovaciones Tecnológicas, INTA CONICET, doctor Mariano Pérez Filgueira. Tenga usted buenas tardes y en su nombre la bienvenida al resto de los participantes de este webinar. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos los que están conectados en esta primera actividad del Congreso. Algo que nosotros, no digo ya cuando empezamos esta tarea, sino ya en febrero de este año, ni siquiera nos imaginábamos, pero bueno, las circunstancias nos obligaron a reinventarnos un poco y a buscar maneras en las cuales poder acompañar una situación de emergencia sanitaria como es la que estamos viviendo hoy. Solo decirles que esta es una actividad que apunta un poco a dar un espacio de discusión y un espacio de intercambio de ideas alrededor de uno de los temas críticos que es cómo diagnosticar esta enfermedad, cómo detectar este agente pandémico. Solo contarles que la organización del Congreso va a presentar otras actividades en el futuro. Estén atentos a esas novedades y siempre vamos a buscar tratar de ser una vía de información segura
una manera de poder ayudar desde nuestro lugar a todos los que están trabajando, a todas las que están trabajando en esta circunstancia tan difícil que atravesamos. No voy a avanzar mucho más, solo agradecerles, no digo que estoy contento, sino muy, muy satisfecho. No es para estar contento en este momento, sino que estoy muy, muy satisfecho con todo el acompañamiento de la gente del comité organizador, todo el trabajo que han realizado, y simplemente darle lugar a las dos moderadoras, que son un lujo para mí que puedan ser parte de la organización del Congreso, la doctora Andrea Mangano, que es de hecho vicepresidenta y un poco la ideóloga de esta actividad, vicepresidenta del Congreso, y la doctora Viviana Re, que es también miembro del comité organizador y está a cargo del comité técnico. Ambas trabajan día a día en la tarea del diagnóstico y por lo tanto creo que son las más indicadas para poder coordinar esta actividad. Así que no mucho más, salvo darle lugar entonces a Viviana y a Andrea para que empiecen las actividades, y nada, les agradezco nuevamente a todos y a todas por estar con nosotros. Gracias, Mariano. Buenas tardes a todas y a todos, y les agradecemos mucho este acompañamiento, y en especial a cada uno de los disertantes que están en la primera línea hoy de diagnóstico, de gestión en esta pandemia, y cuando los llamamos y los convocamos y sabemos que el tiempo hoy, la verdad que nos falta a todos, enseguida dijeron que sí, así que muchísimas gracias y empecemos con la actividad. Le paso la palabra a Viviana. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me toca presentar a María Gabriela Barbás, del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Ella es especialista en virología y en este momento es la secretaria de Prevención y Promoción para la Salud del Ministerio de la provincia, y bueno, un poco la encargada de gestionadora y gestora y todo de esta epidemia del COVID. Así que bueno, Gaby, muchas gracias por estar y por presentarnos tu experiencia y toda la estrategia aplicada en Córdoba. Ahí te comparto la pantalla. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. En primer medida, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer siempre compartir la experiencia de cada trabajo, y sobre todo en esta mesa que es una mesa de amigos y de expertos. Así que simplemente le queremos mostrar cómo fue nuestra estrategia de trabajo, parte del equipo del trabajo, que es muy grande, pero simplemente algunos representantes del equipo yo me tomé el atrevimiento de invitar a esta presentación. Entonces, si te parece, Vivi, comenzamos con la presentación. Bueno. Bien del lado. Allá está. Ahí está. Bueno. Estamos. Bueno, en primera instancia, cuando en el mes de febrero, en realidad en enero se empezaba a hablar del coronavirus, todo empezó en diciembre, pero
a nivel provincial empezamos a tener las primeras noticias en diciembre, en enero. Nosotros estábamos atravesando uno de los brotes de dengue más grandes de la provincia, en donde tuvimos a finalización del brote de dengue más de 4.000 casos, la primera vez que la provincia tuvo sus primeros fallecidos a causa de dengue. Es que el 6 de marzo se hace el primer diagnóstico por el Instituto Malbrán. En ese momento derivábamos las muestras al Instituto Malbrán, nuestro primer diagnóstico de COVID, y fundamentalmente nos hemos apoyado en los tres ejes diagnósticos, los tres ejes principales, que era por un lado el acceso al sistema de salud, es decir, cómo íbamos a organizar nuestros el sistema de salud con sus circuitos definidos, dónde iba a consultar las personas, si vamos a tener centros, hospitales COVID o no COVID, y cuál era el nivel de capacidad de respuesta, cuánto eran la cantidad de camas críticas, respiradores, etcétera, que tenía el sistema sanitario cordobés. Un eje principal que era la vigilancia epidemiológica, con el objetivo de la detección temprana para la toma de decisiones adecuadas y su seguimiento adecuado. Recordemos que también fuimos aprendiendo en el transcurso de este tiempo muchas idas y vueltas, en donde al principio decíamos que los asintomáticos no transmitían, que había que esperar que tenga fiebre, etcétera, y así se fue adecuando todo lo que fue el sistema de vigilancia, la capacidad diagnóstica que tenía la provincia, y ha atravesado todos estos ejes fundamentalmente por lo que es la comunicación y fundamentalmente con una capacitación permanente, porque al ser un virus vivo iba cambiando las decisiones y las definiciones, y en la evaluación continua para tener esta plasticidad de poder ir readaptándose a los distintos escenarios. Nosotros ya en el mes de marzo, al tener los primeros casos y evaluar lo que el mundo entero estaba atravesando y cuál era la situación epidemiológica a nivel mundial, se tomó una fuerte decisión a nivel provincial, que creo que fue un eje único y transversal y que cambió la historia del abordaje de la pandemia en la provincia de Córdoba, que fue la conformación del COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia. Y para eso parte de nuestros compañeros, que es el general Garredo, va a explicar muy sintéticamente cuál fue el objetivo y qué es este Centro de Operaciones de Emergencia que llevó a conducir la pandemia con esta característica que tiene hoy la provincia de Córdoba. Sí, muchas gracias, Gabriela, por el espacio para esta mesa. Buenas tardes a todos. Simplemente decirles que llevamos ya más de 100 días de desafío y que yo sí debería sintetizar los aspectos salientes de este COE. Debería compartirles a ustedes dos herramientas que se han constituido en dos desafíos centrales en su conformación. La primera de ellas es la conformación de un equipo necesariamente interdisciplinario para gestionar esta crisis. Teniendo en cuenta que en esta fase de mitigación el centro de gravedad y el epicentro por donde giran todas las concepciones y las acciones necesariamente parten del vértice de la epidemiología. Y la segunda herramienta es, para poder llevar estas ideas en acto, la conformación de organizaciones temporales de características netamente interagenciales que permiten llevar esas ideas en acciones concretas a territorio. Simplemente mencionarles que cuando hablamos de equipo interdisciplinario y teniendo claro que nos costó prácticamente un primer mes poder verdaderamente conformarlo y aceitar su dinámica. Hoy, luego de transcurrido ese primer mes y ya sobrepasados los 100 días, verdaderamente podemos decir que atesoramos una verdadera gimnasia a través de una metodología que permite apreciar e identificar a diario cuál es el problema cotidiano que debemos enfrentar, decidir y ordenar acciones oportunas, concretas, coordinar acabadamente esas acciones y poder supervisar su desarrollo a través de pautas de control verificables que permiten ajustar esa estrategia al día siguiente, teniendo en cuenta que manejamos un corto plazo, que es las 24 horas, y un mediano plazo, que es la semana. Esto nos permite de alguna forma, ante este enemigo invisible, donde la velocidad y la oportunidad lo consideramos que son factores determinantes para poder hacerle frente, conformar verdaderos ciclos de decisión y acciones que de alguna forma, en la medida de lo posible y la mayor cantidad de veces en los resultados me remito, son más rápidos
que el virus. Y con el resultado de que todos los brotes de esa forma han podido de alguna forma contenerse. Y por último, decirles en cuanto a esta primera herramienta, que es el equipo interdisciplinario, que obviamente para poder funcionar con esa dinámica requiere de un conocimiento, como les dije, sobre todo en ese primer mes, interpersonal, de generación de confianza mutua y que permite amalgamarlo con una comunidad de ideas y con un trabajo cohesionado. Finalmente, hice mención a la conformación de las organizaciones temporales de características interagenciales. Ese es el verdadero músculo que permite llevar las ideas a la práctica. Estas organizaciones hace que desembarquemos en el territorio con un todo coherente. Y hablamos de que están representadas distintas agencias, porque en ese desembarco está el coordinador de epidemiología, el voluntariado de la salud, que son los hisopadores, los profesionales bioquímicos, la logística de traslado de muestras, la logística de puesta de los puestos móviles, la coordinación por ahí de algún integrante de nuestra institución, referentes sociales, trabajadores sociales, la estructura local de atención primaria de la salud, la policía posibilitando realizar los testeos sin que se nos entremezclen los lugares que no son los objetivos pautados. Todo eso en un todo coherente, llevado al campo y en función de las ideas concebidas interdisciplinarias, permite de alguna forma dar respuesta de contención. Quiere decir que estas dos herramientas, el trabajo interdisciplinario en la conformación y en el abordaje, en la concepción de las soluciones, y el traslado en acción a través de estas organizaciones interagenciales, creo que fueron las dos características sobresalientes de este COE, que más que una foto es una película que va transitando. Muchas gracias, Gabriela. Gracias, Jorge, impecable. Y es así que, parados en las estrategias de vigilancia epidemiológica, fundamentalmente con los dos tipos fundamentales, que es la vigilancia epidemiológica pasiva y la activa, en la provincia de Córdoba, no solamente desde temprano de la pandemia, ya en el mes de abril, se han estudiado los casos que cumplían con la definición de casos, sino también aquellos por criterio de vigilancia epidemiológica activa, es decir, aquellos viajeros, aquellas personas que actualmente están ingresando a la provincia. Se implementó lo que nosotros llamamos el operativo Identificar, justamente para la búsqueda activa en barrios con detección de casos o barrios con algún criterio de vulnerabilidad, como así también el criterio de testeo en las comunidades cerradas, geriátricos, equipos de salud, centro de hemodiálisis, etc. Entonces, en el laboratorio central, que es el laboratorio de referencia provincial, no solamente ingresan las muestras, que cumple con la definición de caso, y como yo les decía, tempranamente nosotros veíamos que el 30% de nuestros pacientes no tenían fiebre, por eso para nosotros, desde muy temprano, el hecho de que no tengan fiebre no era un criterio de exclusión para no estudiarlo. Por otro lado, también planteamos un algoritmo de vigilancia para poblaciones cerradas. Vienen todas las muestras de lo que es el programa Identificar, que ya vamos a especificar cuál es el objetivo de este programa, como así también todos aquellas personas repatriadas que vienen de zonas de circulación activa del virus. Al resultar un caso positivo, se da el aviso de epidemiología. La epidemiología empieza todo lo que es la investigación activa de cada uno de los casos y sus contactos, el bloqueo y el trabajo permanente que se viene haciendo para el seguimiento y el aislamiento estricto por 14 días. Nosotros nos pusimos en una instancia en que no da lo mismo tener un diagnóstico en 24 que 48 horas, que 3 días, que 4 días, porque fundamentalmente, de acuerdo a nuestra experiencia, las acciones más exitosas se obtienen cuando se pueden implementar acciones dentro de las primeras 12 horas de la confirmación. Entonces, si yo tengo una muestra en el laboratorio y tardo entre 3 a 4 días a tener un resultado, indudablemente el tiempo es un factor crítico a tener en cuenta. Entonces, ante un caso positivo, la evaluación de riesgo se evalúa en función de la investigación del movimiento del caso y sus contactos, cuál es la densidad poblacional, y para eso utilizamos herramientas informáticas que diseñamos para tal fin, si tienen comunidades cerradas o no, cuáles son los sitios críticos. Entonces, por ejemplo, ante la detección de un caso, nosotros en una pantalla de comando tenemos cuál es la población a cargo, cuántos adultos mayores hay, cuántos centros de atención primarias hay, cuántos centros comunitarios, cuántos geriátricos, cuántas industrias, etcétera. Y a su vez, a medida que vamos testeando, este es un mapa, por ejemplo, de Villa Dolores,
uno de los brotes que está transcurriendo actualmente en la provincia de Córdoba, se va georreferenciando en tiempo real cada uno de los testeos, tanto los testeos serológicos como los testeos moleculares. El programa Identificar, que lo implementamos a principios del mes de mayo, viene como objetivo para detectar en forma oportuna los casos de COVID-19 y lo evaluamos de acuerdo a los criterios de selección de distintas áreas. Es decir, nosotros implementamos un identificar en un barrio que puede ser por ocurrencia de casos, que es ante lo que nosotros llamamos los programas reactivos, o por criterios de vulnerabilidad medido por MBI, o porque hay una alta población mayor de 60 años, o por una alta mortalidad infantil en ese barrio o en esa localidad, que sería preventivo. Y es así que este programa tiene como objetivo la búsqueda activa casa por casa, si es algo que aprendimos y que no tenemos que esperar que los pacientes toquen la puerta del sistema sanitario, sino de salir a buscarlos, de tener un muestreo serológico de personas asintomáticas en los barrios donde tenemos casos para tener una noción de cuánto ha estado circulando el virus, hacer fuertemente actividades de prevención y promoción, estudiar las personas que asisten a instituciones cerradas, y este trabajo que muchas veces se planteaban un día a las 10 de la noche y al otro día a las 6 de la mañana se implementaban, solamente se pueden implementar si hay una estructura coordinada, como se conformó este COE, y con referentes territoriales y sociales y líderes comunitarios que nos puedan abrir la puerta del barrio y de la localidad. Y es así que estos operativos de identificar están coordinados por el área de epidemiología y por el coronel Kurchesen. Sergio, si podés explicarnos en 3 segundos cómo es la metodología de trabajo cuando caemos a territorio. Buenas tardes, soy el coronel Sergio Kurchesen, a cargo del planeamiento, coordinación y control de las actividades del terreno. Estas operaciones de abordaje, una vez determinadas por el área de epidemiología, son planificadas y coordinadas por el COE. Participan hasta un número de 180 personas. El día anterior a ser ejecutadas, el área es abordada por promotores, quienes tienen la función de repartir folletería informativa, realizar una primera selección de posibles casos sintomáticos a quienes se los convoca para ser testeados al día siguiente. Dentro del trabajo interagencial, la policía realiza el corte de las arterias necesarias para poder abordar la zona delimitada. La columna de vehículos del Ministerio de Salud y militares llega a tener un número de hasta 24 unidades, que incluyen unidades de traslado de personas, trailers de testeo y móviles logísticos de apoyo. El abordaje se realiza en forma integral, es decir, que simultáneamente se realiza el hisopado correspondiente, los profesionales de la salud realizan una valoración médica y control del esquema vacunatorio en las viviendas circundantes de la zona delimitada. A aquellas personas cuyo esquema vacunatorio se encuentra incompleto se les administra la dosis correspondiente. Paralelamente, el Ministerio de Desarrollo Social realiza un censo a través de una app de las necesidades básicas insatisfechas y reacciona inmediatamente con la distribución de kits de limpieza, de sanitización y, si fuera necesario, alimentos. También interviene el Ministerio de la Mujer para visibilizar temas de género y adoptar medidas correspondientes. Por último, las Fuerzas Armadas proveen el planeamiento y la coordinación de las estrategias de apoyo logístico correspondientes. De esa forma, el abordaje adquiere un carácter integral y realizado en forma interagencial y multidisciplinaria. Muchas gracias, Sergio. Y estos operativos que hemos llegado a cerrar barrios por un solo caso o por un conglomerado familiar, por ejemplo, hoy llevamos ya hechos 108 operativos en 51 barrios de la localidad de Córdoba, de la ciudad capital, y de 7 localidades del interior. Y para poder efectuar todos estos programas, todas estas estrategias epidemiológicas, sin ninguna duda hubo que hacer una planificación y una programación de nuestra red de laboratorio y de nuestra capacidad diagnóstica. Y es así que allá en marzo empezamos a reestructurar esta red de laboratorio, a evaluar cuál era la capacidad diagnóstica en toda la provincia, y es por eso, teniendo nuestro laboratorio de referencia provincial, que es el laboratorio central, sumamos a todos los laboratorios del subsector privado que contaban con metodologías moleculares para poder hacer el diagnóstico, como también sumamos a INTA, como también sumamos a las universidades. Y en este proceso de ampliación diagnóstica, también lo que se pensó fue no solamente sumar diferentes actores, sino también establecer cuál era la capacidad diagnóstica de estos actores, cuánta necesidad yo tenía para el laboratorio de referencia provincial que ampliar en cuanto a recursos humanos, equipamiento, readecuación de áreas. Y recordemos también que al comienzo la adquisición de los insumos, como también todavía aún siguen siendo, era sumamente dificultoso. Entonces, y a su vez,
capacitar a los equipos territoriales, es decir, las personas que salían a terreno no solamente a tomar las muestras de hisopado, sino también las muestras serológicas. Es así que en esta organización, planificación, se adquirieron desde equipamientos, cabinas, termocicladores, computadoras, se contrataron a más de 50 gente en el laboratorio central, se instalaron 6 cabinas de bioseguridad biológica, 2 termocicladores, y se amplió el horario de atención de trabajo del laboratorio central de 7 de la mañana a 23 horas de la noche, pudiendo hoy tener una capacidad de respuesta de 2.000 test por día en nuestro laboratorio central. Sumado que también está INTA de Marco Juárez involucrado, la Facultad de Ciencias Químicas y laboratorios como la Fundación para el Progreso de la Medicina, el LACE y el hospital privado como laboratorios del subsector privado que también articulan junto con el laboratorio central. Y es así que dentro de las estrategias diagnósticas nos paramos en la biología molecular, por supuesto, para hacer el diagnóstico etiológico y también para todas las estrategias de vigilancia a través de las pruebas serológicas, desde test rápidos hasta test automatizados, como el CEMIA de la plataforma de AVO. Dentro de los kits de amplificación, fíjense la variedad de kits de amplificación que hemos utilizado, y esto fue así debido a la disponibilidad que en el mercado en su momento estaban, en donde dependiendo del kit era con cuál plataforma podíamos utilizarlo, y al tener 6 termocicladores eso también nos permitió esta plasticidad de poder adquirir distintas marcas comerciales para que sean compatibles con el equipamiento ya instalado, y al igual que los kits de extracción, que si bien tenemos un equipo automatizado, también fue y es muy dificultoso adquirir los equipos automatizados, por eso también se tuvieron que hacer principalmente por extracciones manuales, y es por eso que se tuvo que instalar el alto número de cabinas y la readecuación de las cabinas para poder hacer su extracción. También se evaluaron test rápidos, pero me voy a poner a detener, tanto para detección de IgM, IgG, de antígenos virales, de pruebas automatizadas para anticuerpos, y fíjense que esa es la evolución. En marzo nosotros estudiamos 1.048 personas que correspondían a casos sintomáticos, ya en abril incorporamos el testeo de los contactos estrechos, los casos sintomáticos, llevando a más de 10.000 test. En mayo hicimos más de 27.000 test, no solamente de contactos estrechos, sino búsqueda activa a través de los operativos de identificar, y el mes que pasó, el mes de junio, hicimos 43.593 test durante el mes de junio, con lo que llevan a más de 80.000 test. Tenemos 407 localidades sin casos activos, 670 confirmados, de ellos el 76% se recuperaron, y con una tasa de duplicación de casos de 80 días. Fíjense, cuando nosotros hacemos la comparación de cómo es la tendencia de Córdoba Capital con respecto a AMBA, fíjense la línea roja, que es la línea comunitaria. Si bien nosotros tenemos una transmisión comunitaria, no es sostenida, es muy bajita, menos del 2%, y nuestra principal forma de transmisión es por contacto estrecho, es decir, de manera conglomerada. Esa es la curva epidemiológica, en donde el turquesa es la ciudad de Córdoba y el fucsia es el interior, en donde claramente se ven los 4 brotes que se pudieron controlar en la provincia de Córdoba a lo largo del tiempo, y otras herramientas que nos paramos, producto también de todas estas estrategias, la tasa de contagio, por ejemplo el RO, la tasa de duplicación de casos, que yo les decía que es de 80.2 días, mapas que trabajamos con las distintas universidades de acuerdo al área de circulación de los casos positivos, nos permiten ir identificando cuáles son las principales áreas donde deberíamos ir a testear o a la búsqueda activa de acuerdo a los criterios de vulnerabilidad. También en cuanto al análisis para la información, nosotros lo que hemos visto que el 32% de nuestros pacientes internados tienen un clearance viral, es decir, negativizan su PCR entre 28 y 35 días, y esto, por supuesto, nada se logra si no es en equipo, si no trabajamos mancomunadamente, es decir, no podemos pensar una estrategia diagnóstica sin incluirla dentro de una estrategia epidemiológica y una política sanitaria y un conjunto de acciones sociales que también vino a traer el coronavirus, así que era simplemente mostrarle muy rápidamente en 12 minutos, y creo que nos pasamos. ¿Cuál fue la estrategia de Córdoba? Que la estrategia de Córdoba, el eje fundamental fue la conformación del Centro de Operaciones de Emergencia, el trabajo en equipo multidisciplinario y transversal, en donde el rol que tiene el laboratorio y el acceso al diagnóstico es fundamental, como también la epidemiología, la clínica y el trabajo articulado entre todos los miembros del Estado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gaby, por la presentación. Y ahora pasamos a la doctora María Belén Bouzas, que es la jefa de división de análisis clínicos del Hospital Infecciosa Muniz. Hola, Andrea. Bueno, muchas gracias a la sociedad por esta invitación. Voy a tratar de ajustarme lo más posible al tiempo. Bueno, yo lo que les traje acá es el trabajo que llevamos hecho en la ciudad, desde un lugar quizás más del lugar del laboratorio, pero en respuesta a estrategias concretas que ha tenido la ciudad de Buenos Aires. Ay. Bien, para comenzar, uno tendría que referirse en primer lugar al diagnóstico molecular y al momento que ocurrió la descentralización en la ciudad de Buenos Aires, que eso fue exactamente el 28 de marzo. Para esta descentralización, el punto de partida con el que contaba la ciudad de Buenos Aires, y que este era un esquema que se había tenido en su momento para la pandemia del 2009, los dos centros más fuertes que concentraban el diagnóstico molecular, el laboratorio de virología del Hospital de Niños y la unidad de virología del Hospital Muniz, concentrando en primer lugar los pacientes pediátricos y en segundo lugar para el Hospital Muniz los adultos. El objetivo desde el primer momento, teniendo en cuenta el diagnóstico de situación, fue descentralizar lo más posible ese diagnóstico molecular, cambiar la estrategia del 2009, para lo cual rápidamente se llevó un relevamiento de todos los laboratorios dentro de los hospitales públicos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, entre las cuales, al igual que mencionó Gabriela, se consideraron esta lista que podemos ver en pantalla, desde disponibilidad de termocicladores en tiempo real o alguna plataforma comercial, el recurso humano con formación en biología molecular y o virología, la disponibilidad de BCD2, la cabina de preparación de master mix, extracción automatizada o manual de ácidos nucleicos, y además hacer una evaluación, que esto, digamos, ya lo mencionó también Gabriela, que fue la más difícil, que es una evaluación de disponibilidad en el mercado, tanto de reactivos de PCR como para la extracción de ácidos nucleicos. Brevemente, pero quería comentarles, ese es el listado que ustedes pueden ver de todos los laboratorios que están hoy habilitados para hacer el diagnóstico, más algunos otros que son operativos móviles. Pero en lo que se refiere a equipamiento, ustedes ven acá una serie de flechitas que indican el relevamiento que hicimos. La primera se refiere básicamente a la disponibilidad de algún tipo de plataforma para amplificación. Y la de al lado es equipos automatizados. Lo que ustedes ven en rojo, que corresponde al Muñiz y al Gutiérrez, fueron dos laboratorios que en el caso del Muñiz disponía de varios tipos de plataformas para amplificación, y en el caso de Gutiérrez, de amplificación de ácidos nucleicos en un equipamiento mayor para 96. Los que ustedes pueden ver en azul, como es el caso, por ejemplo, del Tornú o del Piñero, fueron laboratorios que, si bien tenían, en el caso del Tornú, alguna plataforma molecular, en celeste indica la adquisición de otro tipo de plataforma que pudimos conseguir en forma totalmente cerrada. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, hicimos que en primer lugar tomamos una decisión que fue trabajar con todos, excepto para el Hospital Gutiérrez, trabajar con todos reactivos para PCR cerrados. Básicamente, les resumo, las tres marcas comerciales con las que estuvimos trabajando fueron GeneFinder, Altona y Roche, en menor proporción, por que es de público conocimiento, digamos, la cuestión que hubo con los reactivos de Roche. Dos laboratorios, que es el caso del Piñero y el Tornú, trabajaron con una unidad completa, una plataforma completamente cerrada, que fue la de BDMAX, cuya cantidad de determinaciones que pudieron estar disponibles en el transcurso del mes de mayo, entre mayo y junio, nos permitieron solamente abastecer a esos dos laboratorios. Y en el caso de Ramos Mejía, que también fue para el caso del Muñiz, que aparece en amarillo, fue una decisión de abrir todas las plataformas
que había disponibles para otras determinaciones. En el caso del Ramos Mejía, además de un termociclador, contaba con un M2000, así que hicimos las negociaciones suficientes, diría yo, con las empresas para que pudieran abrir las plataformas y estar disponibles para utilizarlas para la determinación de COVID. Entonces, la línea de base con la cual partimos, porque en esta encuesta, además de relevar el equipamiento, también hicimos una encuesta en referencia a con qué podían empezar a partir, qué número de muestras podían empezar a procesar, y esta es la línea de base que inicialmente construimos. Hoy, lo que ustedes ven en la columna de la derecha es la capacidad actual a fecha 26 del 6, que es lo que procesa cada laboratorio. Y se suman a estos dos que ustedes ven ahí, el CEMAR y hoy actual Grierson y inicialmente Cruceros, que son dos laboratorios móviles dependientes de la unidad de virología, que ahora me voy a referir qué tipo de tecnología utilizan. Quiere decir que a fecha de la semana pasada lo que teníamos era una capacidad de respuesta de diagnóstico molecular de 1830 determinaciones para el ámbito público. Esto es, tiene un corte al 21 de junio, como fue creciendo la capacidad de respuesta de los laboratorios que habilitamos dentro del gobierno de la ciudad. Y en referencia a eso hay algunas notas técnicas que me gustaría comentar, porque seguro van a ser o están sujetas a preguntas. Uno de los equipos o reactivos que más utilizamos en todo este periodo fue el GenFinder, un reactivo de PCR en tiempo real, que detecta 3 genes, el NL y el RDRP. Y la primera cuestión con la que nos encontramos era esta detección del gen N como único indicador de infección. Rápidamente, seguramente también Horacio lo va a comentar, nos pusimos en contacto, y este es el relevamiento a una fecha cercana. El total de muestras que hemos procesado con este equipo es de 5.569. La proporción de frecuencia de positividad de este gen en nuestra población fue del 1,8%, y este gen N solitario, que aparece generalmente con CT mayor a 37, cuando lo estudiamos por otra tecnología, específicamente por el caso de Roche, para los gen E y RDRP, encontramos que del 50% que más o menos hemos evaluado, que significan unas 43 muestras, 26 fueron positivas por otro ensayo, y 17 negativas. Esto como una nota de color, porque sé que, digamos, es controversial la interpretación de este gen en este punto, y me parecía importante mostrar la experiencia que hemos acumulado en la unidad de virología. En el mientras tanto, que ocurría el mes de abril y que estábamos descentralizando, completando la descentralización en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tuvimos un capítulo en sí mismo y una experiencia muy interesante que fue la de los viajeros. El operativo que llevó a cabo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en todos los casos de personas que venían del exterior. Este operativo fue llevado adelante en un trabajo que yo considero titánico, que fue por los hisopadores del SAME. Fue procesado básicamente por 3 centros, el Gutiérrez, el Muñiz y la invalorable colaboración del Garrahan, que aceptó colaborar en este testeo. La unidad de virología y el Garrahan, frente a la cantidad de muestras que recibíamos diario por este operativo, evaluamos la posibilidad de hacer una validación de pools, y en abril estandarizamos el testeo por pools. En este caso, simplemente para comentarles que, a diferencia de otros protocolos que actualmente están en marcha hoy para esto, utilizamos pools de a 5 muestras, y trabajamos a partir de extractos, con lo cual el ahorro, si se quiere, básicamente que hicimos fue de determinaciones de PCR. El total de pools positivos
fue de 37, el 5,3%, la distribución por genes es la que ustedes ven en pantalla, el 21,6% tenía los 3 genes, el 48,6% presentó reactividad, detectabilidad en 2 genes, y el 27% en un gen. Esta es información gracias a toda el área de epidemiología del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este es el total de personas testeadas, 6.695. Virología, que fue el centro que más testeó, no lo hubiese podido haber hecho en un tiempo de devolución de un día si no hubiera ido por la estrategia de pools. Y también me parece interesante poner que entre marzo y abril, que fue 28 de marzo y abril, porque fue el fines de marzo que comenzó este operativo, fue donde vimos y detectamos la mayor cantidad de positivos en los 3 centros. El total de casos totales positivos fue 138. A principio la mayor evaluación de pacientes fue asintomáticos, y en la segunda encuesta, una vez hisopados, yo no lo estoy mostrando acá, pero los pacientes fueron mayoritariamente oligosintomáticos. ¿Cómo seguir escalando a partir del dato que yo hoy les comenté? Bueno, en los laboratorios que hoy se encuentran funcionando, estamos haciendo una redistribución de los extractores que adquirió Cava, 4 pequeños y 3 de 96. Con eso nos parece que podemos llegar a escalar sobre la base que les mostré anteriormente. En aquellos laboratorios con termocicladores, tenemos pensado, y ahora me voy a mostrar resultados, hacerlo con amplificación isotérmica, y en los laboratorios sin termocicladores vamos a ir con amplificación isotérmica a partir de del uso de los kits desarrollados por el CONICET, específicamente NeoKit. En el caso de la amplificación isotérmica comercial, que es el equipo de Atila, hicimos una experiencia que nos pareció muy interesante, y es la que permitió montar estos 2 laboratorios móviles, que empezó estando el primero en la terminal Cruceros, y que después se mudó a la escuela de Grierson, y que hoy los 2, Semar y Grierson, están activos. Estos laboratorios permiten un procesamiento de 250 aproximadamente, entre 200 y 250 muestras días, con un tiempo de devolución que oscila entre las 2 horas y media y las 3 horas y media. En la experiencia, les diría que de las 3.641 muestras que llevamos analizadas, con una positividad promedio de 35,5%, el número de muestras inhibidas fue del 1%. Esta técnica tiene una ventaja que no la mencioné, pero no trabaja con extracción de ácidos nucleicos, detecta 2 genes que no pueden visualizar, o sea, no se diferencian, que es como la curva que ustedes ven ahí, que es para el gen N y el gen ORF1A, y tiene control interno. Cuando hicimos la primera validación, lo que encontramos es que, bueno, la verdad es que el 73, la concordancia entre GenFinder, que era la técnica que utilizamos, y Atila, mostró un 73% de concordancia si nosotros contamos hasta CT35. Cuando miramos exactamente, y del 100% para muestras detectables, siempre y cuando estén por debajo de este CT36, que fue muy notorio. Y lo que, al momento de tomar la decisión con el equipo, lo que miramos era, bueno, cuál era la frecuencia que teníamos de muestras que superaran este CT36, y es lo que ustedes ven en la tabla de la derecha hacia abajo. Si hacemos un corte de... que es lo que hicimos en esta primera evaluación de aproximadamente 600 muestras estudiadas en ese momento por GenFinder, 582 no detectables, 73 detectables, ustedes ven que el 12% de las muestras tienen 2 genes y tienen un CT mayor a 36, y el 10% un gen, y 10,9% para un gen. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa que estamos frente a una técnica que es muy sensible, que tenemos un grado de concordancia muy franco en muestras con CT menor a 36, y que el porcentaje que pudiéramos perder
es pequeño y que con bajo impacto, creemos. Entonces esta técnica decidimos montarla o aplicarla para aquellos operativos dentro de los cuales está el plan Detectar 1 y el plan Detectar 2. Otra Perdón, estrategia... Ay, perdón. me asustaste. Vamos, cerrando. Sí, le voy a mostrar, sí, rápidamente. Bueno, la otra estrategia importante fue la de la implementación de la vigilancia en el personal de salud, para lo cual la estrategia que utilizamos fue el uso de test rápidos, para lo cual realizamos una capacitación online antes de que esto se pusiera en marcha. Hicimos la validación interna en la unidad de virología de 2 test rápidos, el de PanBio y el de Biosensor. Claramente ahí pueden ver en la pantalla la sensibilidad y la especificidad y los valores predictivos. La única mención que podría decirles respecto de los test rápidos es que es una herramienta con estas limitaciones, con una especificidad del 95%, pero una sensibilidad del 73%, en general para estos dos. Bueno, ¿qué es lo que les quiero mostrar? Quizás esto es lo más importante. Esto es a 3 semanas que lleva la ciudad de Buenos Aires en todos los hospitales haciendo este testeo. El número de test acumulados es de 50.503. El 3% resultó positivo. Y de ese 3%, 0,7% tuvieron PCR positivas. Es muy interesante esto porque en realidad esta técnica que nos está sirviendo para en realidad evaluar no solamente hisopar al que da positivo, sino a los contactos estrechos, que tiene un programa específico. Encontramos que 77 PCR fueron positivas a partir del test rápido positivo, pero 271 fueron positivas a partir de ese caso positivo testeado en el momento. ¿Qué otro ensayo importante es y la otra estrategia es la de los ensayos? ¿Qué lugar le damos a los ensayos serológicos? Para eso trabajamos desde un primer momento con COVIDAR, que gentilmente la doctora Gamarnik nos cedió para que antes que saliera su aprobación ANMAT para empezar a evaluarla, y ahí la evaluamos en distintos escenarios en mi hospital, y hoy dentro de la ciudad de Buenos Aires está en trabajo su aplicación para estudios de cero prevalencia en barrios populares y con una estrategia ampliada para utilizarlo en distintos laboratorios del gobierno de la ciudad. El ensayo de Andrea es un ensayo robusto y ahí tiene los valores de sensibilidad global y de especificidad, que es obviamente superior y mucho más reproducible que cualquier test rápido, eso está claro. Que hemos llevado adelante en la unidad de virología sobre un corte de 261 muestras. Bueno, gracias a todos, en principio a todo mi equipo de la unidad de virología y a todo el gobierno de la ciudad, funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en primera línea el ministro de Salud. Bueno, muchas gracias Belén por la presentación, súper interesante. Y ahora vamos a dar lugar a la doctora María Delia Fusal, que es bioquímica, es la referente de virus respiratorio de la provincia de Chaco. María Delia, abrí el micrófono y la cámara, por favor. Andrea, aprovechamos, ahí está, María Delia, para contarte, y una intimidad para todos ustedes que están allí. Son casi 600 las personas que nos están siguiendo en vivo. Este encuentro es un éxito rutilante. Igual, todavía vamos por la mitad, así que tenemos mucho para seguir disfrutando. Se los quería comentar nada más. Gracias. Gracias, Diego, y empezamos con María. El tema de los tiempos, porque así después podemos tener lugar para las preguntas que ya están llegando y son muchas. Ahí está. Sí, buenas tardes a todos. Muy agradecida por la invitación. Desde acá, desde el Hospital Perrando, en la provincia del Chaco. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Me escucha? Sí, se ve bien. Sí, se escucha bien y se ve bien. Queremos compartir con ustedes
lo temprano que circuló el virus, el coronavirus en nuestra provincia. Hice como una línea de tiempo para mostrarles que nosotros el día 6 de marzo, en una reunión en el Colegio de Bioquímicos, donde justamente íbamos a hablar de qué estrategias usar para, ante la eventual aparición del coronavirus en nuestro país, ya que en ese momento, como decía el reporte, había solo 2 casos en nuestro país confirmados. En esa reunión estábamos también muy preocupados por el tema de dengue, ya que teníamos circulación de los 2 serotipos, el dengue 1 y el dengue 4, entonces decidimos, bueno, coordinar las acciones con el ámbito privado y salud pública. En esa reunión estaba la directora de epidemiología también presente. Tenemos un llamado telefónico donde una de las doctoras del Hospital Perrando nos comenta que tenía un caso sospechoso. Esa misma noche cambió la definición de caso. Los casos sospechosos habían estado en España. Esa misma noche se incorporó a España como país con circulación sostenida. Bueno, fue así que al otro día llamé por teléfono a Elsa, que es mi referente siempre, y se enviaron las muestras que llegaron el día domingo a Buenos Aires, y fue en forma personal el doctor Enrique Lamuedra a retirar las muestras. Así fue que el día lunes 9 nosotros teníamos ya 2 casos confirmados de SARS-CoV-2 en nuestra provincia. Al día siguiente tuvimos una reunión en nuestro hospital con los distintos jefes de servicio, también por el tema del coronavirus, para evaluar qué estrategias íbamos a tomar, ya que teníamos 2 casos en nuestra provincia. Bueno, y en dicha reunión, una de las profesionales resultó posteriormente, el día 3 días después, estaba con síntomas, se le tomó la muestra y fue positiva. Investigaciones de campo epidemiológicas sugirieron que esa profesional no se había contagiado, como en un principio se sospechó, dentro del ámbito hospitalario, sino previamente en un retiro espiritual que había sido incluso antes del día 6 de marzo. Fue así en esa reunión que estaban todos sentados uno al lado del otro, en que nuestro hospital se vio involucrado con un brote del personal de salud. Así, el día 20 de marzo ya teníamos 45 casos de los 209 que se habían enviado a Malbrán para analizar. Ese mismo día fue un día histórico para nosotros. Ese mismo día recibimos la capacitación de Nación, se recibieron los reactivos y desafortunadamente la jefa de nuestro servicio resultó positiva, con lo cual todo el personal del laboratorio tuvo que aislarse. Fue así que la dirección de laboratorios organizó de tal manera que se continuara con el diagnóstico, llamó a 2 bioquímicos más, quedó un bioquímico de nuestro laboratorio, que fue el único que no había tenido contacto, y se comenzó a realizar las PCR para coronavirus, con la ayuda, la capacitación de otro bioquímico externo. Se comenzó a testear. Paralelamente se enviaban cientos de muestras al Instituto Malbrán. Fue así que a fin de mes, Dirección de Laboratorios también llamó
al Instituto de Medicina Regional a sumarse a esta detección. Bueno, nuestro laboratorio, que es mínimo, organizamos a partir de fin de mes, cuando pudimos regresar todos, 2 grupos de 3 bioquímicos, 2 técnicos en días alternados, para que no nos sucediera lo que en un principio nos sucedió, que fue que no habíamos mantenido las distancias y tuvimos que aislarnos. Con esta organización tenemos la capacidad de testear aproximadamente 150 muestras en forma diaria. Quiero recordarles que todo lo hacemos en forma manual, no contamos con ningún extractor automatizado y un solo real time por el momento. Además de testear las muestras de nuestro hospital, testeamos las muestras del hospital pediátrico y las muestras que provienen de diferentes ámbitos de la provincia. Fue así también que en el mes de abril se creó un organismo que se llama aquí Administración COVID, que organizó la toma de muestras en los distintos domicilios, la recepción de las muestras de los sanatorios y la recepción de las muestras que provienen de toda la provincia del Chaco. Esta administración, además de eso, la administración centraliza toda la información y la pone a disposición tanto de los profesionales como de la administración central. En estos momentos nos vemos en la necesidad urgente de un cambio de estrategia para el procesamiento, ya que se necesita testear mucho más. Hace 2 semanas se incorporó un nuevo laboratorio, que es el laboratorio central, o sea que en estos momentos tenemos 3 laboratorios con capacidad diagnóstica. En las próximas semanas se van a incorporar 2 nuevos laboratorios más. Los sistemas de extracción que hemos utilizado, pasamos de columnas a perlas magnéticas, fuimos variando día a día con los diferentes tipos de diferentes marcas de reactivos. Siempre utilizamos las técnicas que provenían de Nación. En un principio usamos timolviol de Roche para los 2 genes y siempre agregamos la RNase-P. Luego usamos el protocolo de Charité con sondas y primers de síntesis que nos fueron enviados y ahora el kit de BGI. En nuestra provincia, al día 27 de junio, porque todos los viernes traje este reporte, porque todos los viernes sale el nuevo reporte de nuestra provincia, y no daba tiempo para hacer el actual, entonces traje el de la semana anterior. Al 27 de junio se confirmaron 1.883 pacientes, de los cuales 39 permanecían internados, con 94 fallecidos y 1.036 recuperados. Como pueden ver, aquí al inicio tuvimos los primeros casos, que hoy les comentaba, los casos del retiro espiritual, porque ahí también se estudiaron otras personas que también fueron positivas. El brote en nuestro hospital, que luego se los voy a comentar un poquito más, y después vino la cuarentena, que tuvimos una cuarentena más temprana incluso que la cuarentena nacional. Luego de eso vinieron brotes en distintos sanatorios del ámbito privado de nuestra ciudad. Y a fines de abril, un brote en el barrio Toba, ¿sí? En el barrio Gran Toba, que es una comunidad de pueblos originarios. Y ahora en nuestro hospital se está cursando un segundo brote que no tuvo nada que ver con el anterior, y se puede apreciar que tenemos una transmisión propagada y sostenida.
En cuanto al primer brote en el Hospital Perrando, que ocurrió desde el 13 de marzo al 17 de abril, hubo 71 casos, de los cuales 53 eran pertenecientes a personal de salud. Los otros eran contactos estrechos relacionados. Y aquí se pueden ver las curvas. Y bueno, esta es una gráfica que muestra la red de contactos de este brote. Bueno, tenemos que esperar que termine. A ver. En cuanto a la vigilancia de poblaciones especiales, me gustaría darle la palabra a Melina Sosa, que es la jefa de residente, y es la bioquímica que va a este barrio. Con respecto al barrio Toba, fue una gran experiencia el trabajo de campo que se realizó. Tuvimos el apoyo de la Secretaría de Salud Comunitaria, que trabajó con un equipo interdisciplinario. Trabajamos con el Centro de Salud del barrio Gran Toba, que incluye otros barrios más pequeños. Tiene alrededor de 4.500 habitantes. Hicimos desde mayo hasta la fecha alrededor de 555 hisopados, y el brote a la fecha podemos decir que está controlado, ¿sí? Tenemos 6 casos activos, y bueno, tuvimos más de 140 altas, ¿sí? Más de 147 altas tengo registradas más o menos a la fecha, 16 fallecidos. Y la importancia del trabajo de campo, de ese equipo interdisciplinario. Trabajamos también con salud mental, que nos ayudó a contener a las personas que en este momento, al principio no entendían, digamos, lo que tenía que ver con el aislamiento, la ansiedad de la cuarentena. Así que estamos contentos porque se hizo un gran trabajo. Tenemos otras comunidades en otros barrios, por ejemplo el Cacique Pelayo o Mapic, que también tienen hermanos originarios, y se está haciendo un gran trabajo. Otras poblaciones especiales estudiadas son las fuerzas de seguridad, que también tenemos varios casos, como se puede observar aquí, y los geriátricos. María Delia, perdón, voy a tener que, igual que a la doctora Bouzas, decirle que vayan redondeando, así podemos después pasar al próximo. Gracias. Bueno, sí, ya termino. Tenemos alrededor de, en estos momentos, alrededor de un 15% de las muestras testeadas que resultan positivas. Y bueno, como les decía, nuestro trabajo es denodado, así que le agradezco a mis compañeros de trabajo, a la gente del Instituto de Medicina Regional y a los nuevos, a los Laboratorios Central de Salud Pública, y a los profesionales y técnicos que se quieran incorporar próximamente. Listo, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la presentación y todo el trabajo que están haciendo. Y Viviana Re, la doctora Re está, Vivi, porque se le había cortado justo recién internet, si no... bueno, presento yo al doctor Horacio Salomón, que es el director, perdón, del Instituto del INVIRS y de la Facultad de Medicina de la UBA. Horacio. Andrea, perdón que me entrometa para pedirle a María que por favor deje de compartir la pantalla si el próximo... Le apague exactamente, el próximo... el micrófono. Exactamente. La cámara deja de compartir la presentación, por favor, María. El mismo botón que tocaste para compartirla, la deshabilitamos y ahí escuchamos al próximo expositor. Excelente. Andrea, todo tuyo. Y ahora apaga la cámara, María.
Ahí está, perfecto. Bueno, y ya está Horacio, que ya lo presenté. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Si bien me pidieron hablar, voy a hablar exclusivamente de nuestra experiencia en el diagnóstico de COVID-19. Nuestro instituto, como todos saben, es un instituto basado en investigación. Hay muchísimas otras líneas asociadas a coronavirus, pero hoy puntualmente voy a hablar de la determinación y nuestra experiencia en la parte de PCR para el diagnóstico. Básicamente hemos usado kit cerrado para la PCR, el GeneFinder, el FAPON y el Discovery, y son las técnicas que nosotros hemos puesto a punto. Básicamente la determinación está basada en un circuito que hemos logrado. Básicamente tuvimos que modificar el list del laboratorio para garantizar la trazabilidad de la muestra debido a los distintos circuitos que hacen las muestras. Y una de nuestras propuestas desde el primer día que nos propusimos hacer diagnóstico fue tener los resultados dentro de las 24 horas, inclusive su carga en el CISA dentro de las 24 horas, para cual hicimos toda una organización de recepción, ingreso, fraccionamiento, extracción, la parte de PCR y la parte posterior del diagnóstico propiamente, del informe propiamente dicho, y la carga en el CISA. ¿De dónde provienen nuestras muestras? Básicamente de distintas regiones de provincia de Buenos Aires. Comenzamos con región sanitaria Quinta, pero colaboramos con otras regiones. Luego se fueron sumando La Matanza, Avellaneda, Quilmes, Pilar. Actualmente cubrimos gran cantidad, no todas las regiones sanitarias, pero sí distintas áreas, distintas regiones sanitarias de la provincia. Y no todos los hospitales de esa región, porque recuerden que la provincia de Buenos Aires, especialmente el conurbano, tiene más de 12 millones de habitantes, o sea, estamos hablando de una alta densidad de población. Por el otro, recibimos las muestras de algunos hospitales de la UBA. Tenemos varios protocolos de investigación que incluyen el estudio de estos hisopados. Estamos cubriendo a PAMI en la zona del AMBA y aquí en Capital Federal cubrimos 3 o 4 centros donde hay mayor pacientes de PAMI. Y también hacemos el diagnóstico de cadáveres en la morgue judicial. Básicamente tenemos una etapa de recepción de muestra en el hall central de la facultad, luego laboratorios con 2 gabinetes donde se hace el ingreso de las muestras, luego tenemos la parte de extracción de PCR. En nuestro equipo hoy están trabajando unas 80 personas en distintas áreas de este circuito. Son todos voluntarios, en general son todos biólogos moleculares de distintos institutos de CONICET. Quiero contarle que el día que llegamos al récord pensamos que no íbamos a volver a pasar, recibimos 1.176. El agente de ingreso, que es una de las tareas me parece más arduas, nos dejaron puesto el cartelito cuando terminaron de incorporar esta muestra al list de laboratorio para pasarla a los sectores de extracción, pero fue superado rápidamente un día sábado. Curiosamente, nosotros el pico de muestra de recepción son los días sábados, y eso es porque hay algunos hospitales del conurbano bonaerense que no reciben muestra y nos derivan a nosotros, que saben que tenemos los resultados a las 24 horas. Todas las extracciones son casi manuales, excepto que recién se acaba de incorporar un extractor automático para 100 muestras. Tenemos otro en camino, o sea que pretendemos que dentro de un par de semanas tengamos 2 extractores automáticos funcionando. Tenemos 3 cicladores térmicos funcionando. Esto es todo cooperación entre otros institutos de CONICET que nos cedieron estos cicladores. Y esto es lo que llevamos realizado. Al día de la fecha, está hasta el 1 de julio, pero ya hemos superado las 30.000 determinaciones. Evidentemente fue creciendo y cada vez más. Hoy el promedio no baja, ronda entre 900 y 1.100 muestras diarias que estamos recibiendo. O sea que esto ya estamos en 32.000 muestras. Y la positividad que tenemos dentro de ese lote de hisopado que recibimos fue incrementándose y hoy tenemos un promedio casi de un 40% de positividad en las muestras recibidas.
Dentro de esa muestra es muy dispar. Por ejemplo, recibimos muestras de operativo, como el que acaban de ver en esta planilla. Esta es una planilla cruda que sale de la PCR, y donde ven que la positividad es altísima. También acá tienen otra planilla de otro operativo cerca de La Matanza. Recuerden que nuestro instituto intervino también en los operativos de Villa Azul, Itatí, ahora en los de Avellaneda, la positividad es muy alta. Esto es una placa de PCR donde ustedes ven la alta positividad que tenemos, y cuando analizamos estas muestras, algunas son de seguimiento y otras son, por ejemplo, de centros donde hay básicamente pacientes de PAMI, ¿sí? Derivados de algunos geriátricos. Es altísima positividad. ¿Y por qué planteo esto? Porque creo que en algún momento nos tenemos que plantear el diagnóstico con fin epidemiológico. Sin lugar a duda, si nosotros tuviéramos capacidad, hoy tendríamos que estar recibiendo unas 2.500 muestras diarias. Con estas nuevas automatizaciones que estamos haciendo, creo que podemos llegar como máximo a 1.500 muestras diarias. Por lo tanto, creo que nosotros en algún momento, por lo menos en cierta zona de la provincia de Buenos Aires, hay que empezar a definir el caso desde el punto de vista epidemiológico sin el estudio de la PCR, porque lamentablemente no se va a poder hacer, no se está haciendo, de hecho. Este es todo el equipo, no es el equipo que trabaja solo en diagnóstico está comandado por Federico Remelenikov, uno de nuestros bioquímicos, investigador de CONICET, Jorge Geffner. Recuerden que acá tenemos muchos proyectos de investigación, gente involucrada, también estudios serológicos que se realizan en el instituto. Pero bueno, básicamente esa es nuestra experiencia, y creo que provincia de Buenos Aires tiene un gran desafío porque de alguna forma hay que sumar mayor capacidad diagnóstica. Uno de los mayores problemas es que se demoró en la implementación del diagnóstico por parte de la red de respiratorio en provincia de Buenos Aires, y hoy esos mismos lugares que pertenecen a la red de laboratorios respiratorios están con serios problemas para hacer el diagnóstico por la falta de reactivos e equipamiento. Yo lo dejo aquí para darles lugar a las preguntas, porque tenía más presentación, pero me parece que eso es básicamente, como pueden tener idea de lo que está realizando el instituto. Recuerden que es un instituto de la Universidad de Buenos Aires, con un fuerte financiamiento del Ministerio de Ciencia y Técnica y de la UBA, y especialmente de la Facultad de Medicina. Hasta aquí llegó. Le doy la palabra nuevamente a Andrea, si te parece, o a Diego, para que sigan coordinando esto. Gracias, Horacio, por tu presentación. Andrea, vas a presentar a la doctora Máster. Sí, antes, si les parece, Andrea, si les parece, Viviana, antes del paso a la doctora Elsa, vamos a repetir esta información que es muy importante para los que nos están mirando. Insistimos, son casi 600, es un montonazo. Y les aseguro que van a ser un montón más después los que lo van a poder ver justamente en nuestras redes sociales, porque allí queda este webinar grabado, no desaparece, queda allí para que ustedes lo compartan, para que lo vuelvan a ver. Les repetimos también nuestras redes sociales, virología_ARG, es la misma dirección para Twitter, para Instagram y para YouTube. Es muy importante, y sobre todo a propósito de lo que será el desarrollo del Congreso propiamente dicho. Esta es una actividad pre-Congreso, que nos familiaricemos con las redes sociales, porque esa será la vía de comunicación y los contactos mucho más ágiles y eficaces para que este encuentro salga de la mejor manera posible, aún en medio de la pandemia. Antes de las preguntas, Andrea y Elsa, vamos a repetir las personas que han hecho posible, entre sus auspicios y sus sponsoreos, esta actividad pre-congreso. Hablamos en primer lugar del auspicio del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal. Aquí están ellos. Vamos a mostrarlos porque se lo merecen, han hecho mucho, nos han dado una mano gigante en la organización de esta actividad. Y en lo que tiene que ver con el sponsoreo,
vamos a agradecerles también un montón, como corresponde, a las siguientes empresas. Hablamos de Roche, hablamos de Altona Diagnostics Argentina, hablamos de Biodiagnóstico, Biomerier Argentina, Indio Highway S.A., Mediglo y BioArtis. Dicho esto, ahora sí, Andrea, la parte que también nos gusta y mucho cuando planificamos todo esto, cuando ustedes diagramaron esta actividad, que es la interacción con el público a través de las preguntas. Todo tuyo. Tu micrófono, Andrea, por favor. Y el tuyo también, Elsa, antes que Andrea te presente formalmente. Perdón, lo tenía apagado. Bueno, muchas gracias, Horacio, y ahora te pedimos, Horacio, que apagues la cámara y después en la ronda de preguntas las prendemos todos. Y le vamos a pedir a la doctora Baumeister, bueno, todos la conocen, es la jefa del laboratorio de virus respiratorio del Instituto de Referencia Malbrán y coordina la red de virus respiratorio nacional. Elsa, lo que te pedimos es algún comentario final, integrador de estas charlas, que justamente el objetivo fue, ¿no?, las experiencias regionales, y por eso tuvimos las regiones de Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Chaco y parte de la provincia con los datos que presentó Horacio. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto estar acá compartiendo este ratito con ustedes, y creo que realmente haber escuchado estas presentaciones no hace más que ratificar lo importante que fue tomar la decisión de descentralizar el diagnóstico y permitir que realmente el diagnóstico se expandiera en el país y tomara la dimensión que tomó gracias a ejemplos como estos realmente que han logrado establecer en sus diferentes jurisdicciones. Desde tener una vigilancia activa con una detección temprana para poder aislar los casos y vigilar realmente muy cercanamente la aparición de casos secundarios, como hizo Córdoba, hasta todas las técnicas que trató de probar Ciudad de Buenos Aires ante la dificultad de la provisión de insumos y de la manera de tratar de mantener controlado, ¿sí?, todo su sistema, a pesar de tener diferentes approaches. La verdad que es realmente muy interesante y satisfactorio realmente ver este gran trabajo. Lo mismo lo que tuvieron que afrontar Chaco, realmente toda una cuestión muy difícil en la provincia, con un brote muy importante, y además quedarse sin laboratorio de un día para el otro porque el personal, alguno de ellos se enferma. Entonces también salir adelante y llegar a lo que están haciendo hoy, recuperarse, realmente es importantísimo. Y por supuesto el desarrollo que ha hecho el doctor Salomón en el INVIRS, ponerse a disposición del diagnóstico realmente para alcanzar o escalar al valor que están haciendo ahora, es realmente un aporte invalorable. Así que creo yo que todos nuestros laboratorios, los hospitales, los investigadores en nuestro país se han puesto al servicio de la gente, tratando de generar soluciones, proporcionar información para que podamos controlar este brote, y creo yo que estamos teniendo realmente resultados buenos, ¿sí? Si nos comparamos con otros países, la verdad estamos bastante bien. Así que ese es mi comentario realmente. Bueno, gracias, Elsa. Y ahora le voy a pedir a todos los participantes que prendan sus cámaras. Y vamos a hacer María, Delia, Gaby, ahí estamos. Mariano, ¿querés sumarte? Vamos a hacer una pregunta, la misma a todos, y la van a tratar de responder cortita, aunque sea una pregunta compleja. Así vamos probando y podemos en esta media hora que nos queda, porque ustedes saben que a las 7 finaliza la transmisión, podamos contestar la mayor cantidad de preguntas que hay, que son muchas. Entonces, a cada uno de ustedes les pido que muy concisamente, a ver si pueden contestarnos, ¿cuál fue el mayor desafío? Sabemos que tuvieron muchos, pero el mayor desafío, si tienen que identificar uno, en estos 3-4 meses. ¿Sigan de nuevo? ¿Qué me qué? ¿Sigan de nuevo? Empezamos, si quieren, al revés, empezamos las presentaciones. Horacio, tu mayor desafío.
Mira, para nosotros, o sea, yo te puedo decir las cosas que me sorprendieron. La cantidad de voluntarios, biólogos moleculares, biotecnólogos, bioquímicos que se ofrecieron a colaborar y a montar el diagnóstico. Y en los 40 años que tengo en el área de ciencia y técnica en la universidad, nunca recibimos tanto apoyo a nivel oficial, con recursos. Esa es, creo que el mayor desafío y un poquito la bronca que a veces se refleja es que teniendo una gran capacidad de recurso humano en Argentina, nosotros no hayamos podido avanzar a grandes plataformas porque hoy Argentina tendría que estar haciendo diariamente unas 50.000 determinaciones. Y eso, en lo personal, y ustedes me conocen, y Andrea, vos y Belén me dieron una mano cuando empezamos con todo esto, la verdad que les agradezco el apoyo que hemos tenido. Me da mucha bronca porque tenemos los recursos humanos, teníamos infraestructura, era cuestión de organizarla de la mejor manera. No estamos en el área de salud, estamos en áreas de ciencia y técnica, tenemos a veces otro tipo de visiones y eso es la realidad. O sea que por un lado estoy contento por el apoyo que tuvimos, pero por otro lado creo que el gran desafío no está cumplido. Estamos diagnosticando menos. No puede ser que provincia de Buenos Aires tenga 3.000 febriles por día, con 12 millones de habitantes, sintomáticos. O sea, hay un montón de gente que está sintomática y no se la está testeando. No puede ser que lleguemos con 5 días los hospitales a entregar un resultado. Hoy, si yo digo, mándenme la muestra a mí, tendría 3.000 muestras por día. Y no lo estoy haciendo porque tengo que decir, no me envíen muestras. Es un problema. Es la realidad lo que les planteo. Sí, gracias, Horacio. A ver, Belén, tu mayor desafío. Bueno, yo le voy a dar un giro a esto. El mayor desafío fue el mercado, en términos económicos, en términos del mercado de la empresa. Esto es casi no visto. Hemos tenido diferentes obstáculos que me parece que Horacio también lo plantea, pero acá ha habido un problema de mercado importante, porque hemos quedado en un desabastecimiento que impidió muchísimo, atrasó muchísimo la escala. Entonces hemos tenido que, en la ciudad por lo menos, poner toda la creatividad para poder avanzar sobre lo que teníamos. Entonces, no sé si se entiende lo que quiero decir, pero desde las columnas hasta las PCR fuimos alternando en la disponibilidad de esos insumos. Y eso retrasó y complicó muchísimo. A pesar de eso, pudimos concretar, tener funcionando todos estos laboratorios en abril, pero eso fue terrible. Entonces, para mí, el mayor desafío entre todas las áreas que he trabajado, que creo que no me ha quedado ninguna por conocer dentro del gobierno de la ciudad, la parte de adquisición de insumos, y no por una cuestión administrativa, sino por disponibilidad o cumplimiento de las empresas, ha sido el desafío más difícil, porque el resto tiene que ver con gestionar en la incertidumbre. Y en la incertidumbre uno tiene que tomar ciertas decisiones que implican riesgos. No estamos con las mejores técnicas, ni con técnicas que tienen la mayor sensibilidad o especificidad. Todavía no conocemos todo lo que tenemos que conocer acerca del virus, su respuesta. Entonces, en realidad eso ha sido, yo creo que en términos para mí de gestión fue lo más difícil, el tema de gerenciar insumos. Gracias, Belén. María Delia. Encendé el micrófono. El mayor desafío fue cada día encontrarnos con un kit diferente de extracción, no saber si teníamos para poder procesar en ese momento, también por la falta de insumos que a nosotros estamos a 1000 kilómetros de la capital, nos fue sumamente complicado en este tiempo.
Y si tenemos que hacer una proyección, nos encantaría poder hacer muchísimos más testeos, considerando que ahora también hay brotes en distintos lugares de nuestra provincia, incluso en lugares aislados de aquí, que están distantes a 700 kilómetros, como el Sausalito, ¿sí? Poder contar cada laboratorio con kits que sean de buena calidad y tener en algunos por lo menos una automatización, así nos permite poder tener más testeos. Gracias, María Delia. Y Gabriela, Gaby, ¿tu mayor desafío? Sí, a ver, es repetir un poco de lo que tanto María Delia, Belén y Horacio dijeron. Coincido con Horacio que también esta pandemia mostró algo fundamental en lo que fue la gestión, que es la incorporación de la Academia, de la Universidad de la Ciencia y Técnica para la toma de decisiones en salud pública, y eso nuestra Universidad Nacional trabajó de la mano con nosotros, y también en muchos momentos se sintió mucha soledad, porque era salir a buscar kits que no sabíamos dónde sacarlos, desde tips, placas o kits de extracción. Yo mostré el listado de kits de amplificación y de extracción que utilizamos, en donde indudablemente no fue elección, sino que no quedaba otra, en donde cuántas veces te he escrito Belén, Horacio y Andrea solicitando dónde podés comprar esto, a quién le sacaste aquello, y la verdad era que cada provincia gestionaba como podía, llevaba adelante como podía, muchas veces trabajando a ciegas, porque hemos comprado kits en donde se fueron evaluando sobre la marcha, y sobre la marcha se fueron ajustando algoritmos y tomas de decisiones. Entonces, también una vez más, las redes personales pesaron mucho en esto, y nos fuimos apoyando por vínculos personales. Entonces, el mayor desafío era, frente a un virus nuevo, una pandemia nueva, algo que todos desconocíamos, cómo implementábamos una estrategia diagnóstica a nivel provincial, adaptándola con la realidad, no con lo que uno quería, sino con la realidad con que uno conseguía las cosas. Eso fue realmente el gran desafío. Bueno, muchísimas gracias, y le pedimos a Elsa, cortito, el mayor desafío como responsable de toda la red de virus respiratorio. El mayor desafío es lograr articular en un país que es federal, realmente. Entonces, cada jurisdicción tiene dominio, y es muy difícil realmente coordinar todas las jurisdicciones. Y también lo fue, por supuesto, como a todos ustedes, coordinar compras desde Nación, estar constantemente haciendo gestiones a través de las diferentes embajadas, representantes en el exterior, para conseguir los reactivos, porque la verdad no se podían conseguir. No, teníamos bloqueadas realmente las importaciones porque no llegaban los reactivos al país. Afortunadamente ahora eso está cambiando, está mejorando, porque el hemisferio norte no está usando tanto, pareciera en este momento. Tenemos que hacer una acumulación de reactivos porque no sabemos lo que va a pasar prontamente cuando empiece el invierno o baje la temperatura y quizás tengan un poco más de mayor transmisión. Ese es el gran desafío por ahora, y por supuesto tenemos las otras herramientas en las cuales desde el laboratorio hacer un aporte, que es trabajar en lo que es la titulación de anticuerpos, la serología. El nuevo desafío son las técnicas serológicas. Se vienen las pruebas de vacuna, donde vamos a tener que hacer el aporte desde el laboratorio también en esos ensayos, en ver cómo realmente van a responder los nuevos vacunados, digamos, y también en lo que son las titulaciones de anticuerpos de los plasmas convalecientes. Esa también es un gran desafío. Nada más. Bueno, muchas gracias, Elsa, y le doy la palabra a Viviana, que empieza con las preguntas. Bueno, hemos recibido muchas preguntas, no sé si vamos a lograr contestarlas a todas, pero empezamos por una que es para Belén. Preguntan, ¿cuál es el algoritmo de testeo empleado? ¿Hay un algoritmo único, consensuado? Le hicieron para vos, por supuesto puede contestar cualquiera, pero específicamente dijeron Belén.
Un algoritmo en términos de diagnóstico molecular. Feo, dice. Bueno, porque digamos, en eso es amplio, por ahí como yo mostré también la otra estrategia, que es el tema de una estrategia para controlar la dispersión viral, y en eso una de las cuestiones es la vigilancia en el personal de salud. Eso tiene un algoritmo en sí mismo. En lo que es el diagnóstico molecular, no hay un algoritmo preciso en este punto, porque en realidad toda muestra con diagnóstico de sospecha de enfermedad por COVID entra en una PCR convencional, o en el sentido con una extracción y una PCR en tiempo real. Lo que yo me referí a la ampliación que habíamos hecho del testeo, concretamente para la amplificación isotérmica. En el caso de amplificación isotérmica es para el uso o el empleo en estos lugares donde no se va a hacer un diagnóstico sobre un paciente internado, sino forma parte de una vigilancia activa, digamos, de caso, ya sea de contacto estrecho. Y en el caso del uso de test rápidos, que es para vigilancia epidemiológica, en este caso como una herramienta para evaluar y sopar a todo el personal que dé, ya sea un test rápido positivo a expensas de IgG o de IgM, sí hay un algoritmo en cuanto a eso, digamos, toda persona que da positivo dentro del personal de salud es testeado los contactos estrechos de del grupo de compañeros, a pesar de que hay una evaluación que hace cada servicio de promoción y protección al respecto, se los hisopa y si es negativo sigue testeándose serológicamente. Hoy hay una diferencia, en estos días ya hay un algoritmo diferente en el cual toda inicialmente serología positiva por test rápido encontrada va a ser confirmada por ELISA. No sé si contesta, porque digamos no tiene otro... Sí, por ahí una mención, por ahí es esto, que yo lo pasé muy rápido, que es ¿qué otro lugar le damos a la serología en el caso del uso del ELISA de COVID-19? Y es en el caso de diagnósticos no conclusivos por PCR, que nos ha pasado en el hospital. O sea, pacientes que a lo mejor ya tuvieron un diagnóstico de PCR positivo, son derivados al hospital, se encuentran en internación, ya sea en terapia intensiva o en otra unidad de cuidados intensivos. Cuando los vuelven a hisopar no da, y entonces nos ha servido en ese caso obtener una muestra por punción venosa y hacer el ensayo de ELISA. No sé si contesta, pero es eso. Gracias. Acá tenemos una pregunta para la doctora Barbás. Te preguntan, Gaby, ¿realmente fueron de utilidad diagnóstica los test rápidos en pacientes asintomáticos, teniendo en cuenta que tienen periodo de ventana de 5 a 6 días luego de presentar síntomas con tan bajo valor predictivo para screening? Eso es lo que preguntan. Sí, ¿me escuchan? ¿Está habilitado bien? Mira, los test rápidos los venimos utilizando ya desde hace tiempo, si bien tiene una sensibilidad y un valor predictivo negativo bajo. Era la herramienta que contábamos en ese momento, justamente cuando detectábamos los primeros casos en una zona, para evaluar cuántos casos no habíamos diagnosticado, ¿no es cierto? Y lo seguimos utilizando en ese concepto. Pensemos que hay distintas realidades, a veces podemos ir a tomar una muestra de sangre y procesarlo por semilla, también tenemos el mismo algoritmo que Belén, que todo test rápido se confirma por semilla, y a su vez también se implementó una inmunofluorescencia, el Instituto de Vanela, que está haciendo ya anticuerpos neutralizantes y que hay fuertes avances en eso en cuanto a la capacidad neutralizante que se está viendo en los donantes de plasma que estamos analizando. Y entonces, a ver, si bien la sensibilidad es baja y el valor predictivo negativo es bajo, es la herramienta que hoy nos permite dar un termómetro para estudios de vigilancia, no como diagnóstico, sino para estrategias de vigilancia en una zona. Y en eso es donde nosotros nos hemos apoyado. Y claramente, a medida que fue incrementando el porcentaje de positividad de las zonas donde estábamos estudiando, también se incrementaba el porcentaje de positividad tanto de IgG como de IgM. Y también en el caso del equipo de salud, seguimos tal cual como dijo Belén, el mismo algoritmo del seguimiento en el caso de las personas negativas por serología.
Y también hay situaciones atípicas, sacándome de esto, que por ahí le quería preguntar al resto del equipo de expertos, en donde ya vimos el segundo paciente que había negativizado con 2 PCR negativas, y luego de 20 días vuelve a tener PCR positivas esta persona. Entonces, que empezar a compartir, que es lo que nos falta compartir por ahí, por eso yo celebro este espacio, estas situaciones atípicas en donde la interpretación puede ser variables, pero que cuando te encontrás con una persona que se diagnosticó el 15 de abril, el 1 de junio, se dio el alta microbiológica con las 2 PCR negativas y el 1 de julio vuelve a tener en 3 muestras diferentes tomados por 3 operadores, porque lo primero que uno sospecha es que ese resultado no puede ser, y se confirma positivo para PCR, a ver si algunos de ustedes habían tenido situaciones similares a esa. Perdón que yo puse una pregunta, Andrea, siempre portándome mal, perdón. No, está bien, pueden contestar cualquiera. Una pregunta, Gabriela, ¿por qué lo volvieron a hisopar tanto tiempo después? Porque este es un paciente geriatrizado, ¿no es cierto?, que después estuvo internado, y para darle la externación desde el hospital donde se encuentra, tienen como criterio toda persona que va a ingresar de nuevo a un geriátrico tiene que ingresar con una PCR negativa. Entonces, se siguió el protocolo, independientemente que ya había sido positivo, se siguió el protocolo y es ahí donde resulta la primera PCR positiva, se toma una nueva muestra, da positiva, y se toma una tercera muestra y da positiva a los 3 genes, ¿no es cierto? A los 3. Los 3 genes. Bueno, habrá que intentar hacer aislamiento viral, a ver si sigue excretando virus infectivo. Sí. Creo que Horacio quiere hacer un comentario, ¿no? Sí, primero yo les pediría que no perdamos el foco, que creo y estoy convencido que necesitamos expandir el tema de las PCR como diagnóstico, y hay que trabajar duramente en eso. Eso como punto número 1. Como punto número 2, hay muchas cosas atrás. Estoy de acuerdo con lo que decía Belén de la serología, con las limitaciones que tiene. El caso que contás, Gabriela, a mí me llegaron 2 casos aquí en Capital, diagnosticados con PCR y otro en La Plata, PCR positivas en abril, con sintomatología, negativas en mayo, y recientemente vuelven a presentar cuadros febriles y saltan PCR positiva. No sabemos si son reinfecciones, si en abril, como no está la muestra original, hubo un mal diagnóstico y en realidad hubo otro cuadro. Es muy difícil, entonces te plantean que habría que intentar aislar virus. Son casos netamente para seguirlos a fines de investigación, ir clarificando. Vos sabés, Gabriela, en Córdoba, y la gente del Vanela, del Instituto de Virología de Córdoba, gracias Sandra Gallego, nos mandó las cepas virales que ellos aislaron. Nosotros estamos preparando stock viral para fines de investigación, y hay otro grupo acá que tiene un gran, donde está preparando pseudovirus para poner a punto con pseudovirus para evitar mucho riesgo biológico, las neutralizaciones. Me parece que todo eso está bueno, que hay que seguirlo. Son casos aislados, pero no perdamos el foco. Yo creo que hoy Argentina tiene un gran desafío, es aumentar el número de PCR. Tenemos que aumentar a todo nivel. Y yo entiendo que hubo problemas con logística y con obtención de reactivos, pero posiblemente porque llegamos tarde a tomar conciencia de que se nos venía una epidemia y no nos preparamos antes. No voy a discutir eso ya a esta altura, porque la realidad acá es, hoy sí se pueden llegar a conseguir cosas, hay que invertir para aumentar el diagnóstico en forma rápida. Para mí esa es la clave. Yo creo que aparte de aumentar la capacidad de diagnóstico de PCR, tenemos que pensar en nuevos algoritmos de diagnóstico con técnicas más sencillas que la PCR. Aparecen los test de diagnóstico de antígenos y tenemos los nuevos test de amplificación isotérmica en el país, que tenemos que lograr que eso funcione bien
y a partir de ahí, sí, después lo que tenemos que confirmar, lo haremos por PCR, pero hay que tratar de hacer técnicas que sean asequibles en todos los ámbitos, no solamente donde tenemos un laboratorio de biología molecular con un termociclador. Absolutamente. Yo quería hacer un comentario al respecto. Yo coincido con lo que dice Elsa. Y eso fue lo que hicimos, justamente, digamos, afrontar la determinación de sacar 2 como satélites del laboratorio de Muñiz para ir exactamente a estos lugares donde necesitaban un diagnóstico que fuera muy rápido, por lo tanto con menor sencillez. Entonces, eso tiene un impacto en la toma de decisiones muy fuerte, porque obviamente de lo que estamos hablando es de personas que hay que decidir si las vamos a internar o van a poder volver a sus casas, porque también hay una cuestión que no podemos saturar el sistema de salud, o sea, internando personas que a lo mejor no tienen el criterio, y eso implica un esfuerzo inmenso, desde el laboratorio satélite que montes hasta el trabajo social, porque tiene que haber una evaluación de si esa persona puede o no hacer aislamiento en el lugar donde vive. Yo estoy de acuerdo con Elsa, yo creo que hay que agudizar la creatividad en este punto, arriesgarse y no tener tanto miedo en la imperfección de la técnica que vamos a usar. Porque el resguardo que tenemos son todos los laboratorios que sí pueden hacer amplificación y extracción. Yo lo puse con ejemplo en el caso de Atila. Una cosa que monitoreamos en todo este mes que procesamos las 3.600 muestras es ver el porcentaje de inhibición. Porque ¿qué hago con esa muestra inhibida? Yo en el lugar satélite no la voy a poder resolver porque me va a seguir dando. Y cuando la llevábamos al laboratorio, eso iba por un carril de extracción de ácidos nucleicos y se resolvía, o sea, no había que rehisopar nada. Entonces, ese es el desafío que tenemos. O sea, arriesgarnos con las técnicas que tenemos, saber con qué sensibilidad estamos trabajando y avanzar en eso, porque es cierto que no vamos a poder montar todos los laboratorios con extracción automatizada y termocicladores, porque no los hay, porque sigue habiendo todavía un problema de insumos. Sigue habiendo, en menor medida, no estamos en el escenario de abril, obviamente, de los primeros días, pero tampoco estamos en un escenario que sea totalmente amigable. No en cuanto a las PCRs, porque no es el tema, pero sí en todos los demás insumos, incluyendo la disponibilidad, si vos quisieras ampliarla con termocicladores, la disponibilidad de termocicladores, en ese sentido, Horacio. Así que todavía tenemos, está un poco mejor, pero todavía tenemos problemas de insumo. Bueno, voy a interrumpir la discusión, que está muy interesante, pero bueno, vamos a seguir haciendo algunas preguntas. Y respecto a lo que estábamos hablando, ¿alguna experiencia en el kit de detección de antígenos virales? Sí, nosotros probamos un kit de antígeno, muy poquitas muestras, dio una sensibilidad muy baja, solamente detectó CT bajos, menos de 25 los CT, pero la cantidad de pruebas que nos dieron para poder analizar también era un N muy bajo, pero las primeras pruebas que nosotros hicimos, que yo puse ahí la marca que nos habían mandado para estudiar, nos dio una sensibilidad menor del 15%, solamente detectó los CT que tenía menos de 25, con CT de más de 25 no lo detectó, pero no es un resultado concluyente, por supuesto, por los N. Y siguiendo la discusión, que a mí me interesa mucho esta discusión que estamos haciendo en cuanto a la disponibilidad y la construcción de un algoritmo, coincido plenamente con lo que están diciendo, pero la realidad es que hoy no está disponible para tener un kit completo de poder hacer un diagnóstico, ni una cosa ni la otra, ni los test isotérmicos ni los test de amplificación. Esa es la pura realidad. Es decir, los que pudimos empezar a planificar en marzo, comprar termocicladores en marzo y verlo un poquito más, somos los que un poquito más nos pudimos acomodar en esta pandemia. Si nos quisiéramos acomodar en pleno brote, claramente no nos vamos a poder acomodar.
y hay una realidad en esta Argentina en donde a su vez en el interior la adquisición de los insumos es sumamente más compleja también que en capital. Entonces, es un escenario muy heterogéneo y muy difícil, por eso yo creo que acá hay que tener mucha ingeniería de ver qué es lo que se tiene y cómo podemos hacer asocios. Yo les pongo un ejemplo, a ver, de ciencias químicas, no podía hacer extracciones porque no tenía cabinas conectadas al exterior, entonces nosotros hacíamos las extracciones y le mandábamos los extractos para que ellas hagan las amplificaciones en una primera etapa con doble control de calidad, por supuesto, pero también entendamos que ninguno hizo algo como lo hubiera querido planear, porque todo lo que hicimos fue con estándares básicos de calidad, por supuesto, pero con lo que estaba disponible. Entonces, de una vez por todas, si podemos pensar algo para que llegue a todos lados y que sea realmente sostenido en el tiempo, sería la situación ideal y el camino que considero que deberíamos tomar, ¿no? Gracias, Gaby. Bueno, gracias, Gaby. Ahí, un poco en línea con este tema, preguntan qué piensan si va a seguir siendo necesario la confirmación del diagnóstico por un laboratorio para un paciente que llega al hospital con síntomas y nexo epidemiológico positivo. Bueno, yo sí ahí voy a contestar. Yo creo que un hospital tiene que dar un diagnóstico de certeza. Ahí no hay vuelta. Un paciente que hoy entra al internado con sintomatología y que puede requerir, además porque, digamos, no, o sea, yo no lo mostré porque, digamos, si no es inmenso esto, ¿no? Pero, digamos, está claro que la proporción, por lo menos dentro de mi hospital, que está seguida a diario y que en los demás, en el gobierno de la ciudad también, la cantidad de los casos que están en UTI, cómo se van manejando en el tiempo, cómo ha aumentado la cantidad de casos moderados y de leves. Con lo cual, en un hospital, cuando llega, no hay otra alternativa que hacer un diagnóstico de certeza. Y hoy el diagnóstico, por excelencia, es la PCR en tiempo real. Así que ahí no hay. Otra cosa son las estrategias dentro del marco de una vigilancia activa, pero no dentro de un hospital. Ok, totalmente de acuerdo con vos. Yo quería agregar también que cuando en nuestro hospital, cuando un paciente que es sospechoso, inicialmente la PCR es negativa, se vuelve a pedir una nueva muestra. Y todo paciente que es internado en estos momentos son hisopados. Bueno, Horacio, te hago una pregunta a vos. Dice, en caso de diagnosticar solo por criterio epidemiológico, ¿cómo haríamos la contención de focos sin detectar los asintomáticos? Mirá, es algo que hay que plantearlo, yo no digo que hay que empezarlo a hacer, porque para eso tenés que tener trabajo en territorio y ver. Yo te puedo decir mi experiencia desde el punto de vista del laboratorio. Cuando a mí me mandan de un operativo y el 90% de las muestras son positivas, les tengo que decir, y en general son casos que no requieren internación, tienen que mandar aislamiento a toda esa gente. Acá hay ejemplos muy concretos, por lo menos lo que yo conozco. Los operativos de Villa Azul, por ejemplo, que daban ese porcentaje de positividad, se aislaba a la gente a la universidad de clínica, donde había, y los complicados iban a los hospitales. Entonces, a mí me parece que los cuadros simples, o sea, los cuadros no muy sintomáticos que requieren aislamiento, y bueno, mantener aislada a esa gente porque tenés un 90% de positividad en la zona, y únicamente hacerle diagnóstico a aquellos que van a ingresar a los hospitales. Eso es simplemente para usar mejor el recurso, porque yo insisto que es muy limitado, al menos lo que yo sé en provincia de Buenos Aires. Acá hay mega hospitales en la provincia de Buenos Aires que no pueden hacer diagnóstico a la gente que tienen internada. Eso es lo que está pasando. Gracias, Horacio. Varias preguntas, ¿no? Sobre los test moleculares rápidos. Esto sin, por ejemplo, la tila que nombró Belén. Preguntan si hay algún algoritmo diagnóstico, o sea, si hay que complementar los negativos de esos test moleculares con las PCRs comunes.
En principio no, a no ser que hubiese una instancia, o sea, en el punto del testeo, donde están ubicados, que es en el lugar donde se hace está montado el dispositivo, no hay, porque las negativas se informan como negativas, excepto lo que dije de las inhibidas, que no es un porcentaje despreciable, un 1%, es poco, pero digamos, hay que considerarlo. En ese caso nosotros lo que hacemos es derivarla al laboratorio del Muñiz, a nuestro laboratorio, y seguir el proceso estándar que seguiría una muestra. No, porque lo que se evalúa en un dispositivo, como es una vigilancia activa, es la evaluación de contacto estrecho también. Entonces, a no ser que la persona que está evaluando en el dispositivo encuentre que esa persona requiere de un rehisopamiento porque fue tomada muy temprana la muestra, no. Esto con respecto a Tila, yo lo que dije también es que está dentro del plan para en las próximas semanas en la Ciudad de Buenos Aires empezar a trabajar con NeoKit también en esa misma dimensión, que es diferente, digamos, en este punto. Pero no hay un algoritmo en eso particular para el caso de Atila, porque es lo que mostré, la correlación en el corte de un CT hasta 36, si yo evalúo todo eso hasta el corte 36, es 100% coincide con una extracción. Es más, hemos probado con extracto y sin extracto, o sea, no hay diferencia, no es que cambia la sensibilidad del método si usamos extracto y no como está diseñado el equipo. ¿Están disponibles, perdón, porque no, estos de LAM o isotérmicos, los kits, están disponibles? ¿Hay disponibilidad? Mirá, te voy a contar la experiencia de Cava. Entiendo que en provincia puede ser diferente, porque la otra, justamente en la semana, me hicieron una entrevista en Radio Mitre y tenían como la data de que habían 6 laboratorios y que después eran de la provincia. En el caso de Cava emitió una orden de compra para el NeoKit y la entrega es para la semana que viene. Antes no hubiera sido posible, porque, digamos, las averiguaciones que habíamos hecho todavía no tenían una cantidad disponible para entregar, por lo menos para Ciudad de Buenos Aires. Quizás priorizaron la provincia de Buenos Aires. Respecto del otro kit, que es el del ELA-CHEM Test, que también es muy interesante y por experiencia que por ahí quizás sería interesante que la cuente Elsa, que me parece muy, en la charla que hemos tenido, me parece que es importante hacerlo. Digamos, quizás es más robusto que el NeoKit, pero tiene esta cuestión que es cómo abrimos el tubo, cómo trabajamos con amplificado. Ahí tiene esa complicación, ¿no? O sea, quizás Elsa, estaría bueno que comentes algo que para mí fue un detalle que Perdón, Belén, me pareció buena. Perdón, se nos va a cortar la transmisión porque estamos a las 7 y nos dicen que tenemos que ir cerrando porque se va a cortar. Creo que fue una reunión, una experiencia muy interesante. Tenemos millones de preguntas que quedaron. Posiblemente podemos organizar, espero, una nueva, y creo que es muy rico poder compartir todas estas experiencias que van haciendo los distintos lugares y bueno, como nos decía Diego, ¿no? Hay muchísima gente conectada y con las preguntas creo que es necesario seguir con estos encuentros si contamos con ustedes para eso. Gracias, Andrea, en tu nombre a todos los que participaron de este encuentro. Me toca a mí la triste responsabilidad de decirles que el tiempo se acabó, pero con la intención, como vos bien decías, de que esto vuelva a ocurrir, tan interesante que estuvo y sobre todo tan necesario. Recuerden esa palabra, una discusión muy necesaria que como sociedad científica ustedes tienen el orgullo de presentar y de poner en común, así que como miembro imparcial, así mirando desde afuera, el agradecimiento también de esa parte del auditorio. Decirles que no se pierdan una actividad organizada por la Subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de Virología el 6 de julio, 18:30. Título: COVID-19, modelos
matemáticos y tratamiento del paciente en estado crítico. Este es un taller virtual no arancelado con inscripción previa. El link lo podrán encontrar en la página web de la Asociación Argentina de Microbiología, y ya lo saben. Atentos todos al 13º Congreso Argentino de Virología, CAV 2021. Será una actividad conjunta con el 6º Simposio de Virología Clínica, el 4º Simposio de Virología Veterinaria y el 5º Simposio Latinoamericano de Virología Ambiental y Alimentaria. ¿Dónde? En los auditorios de la Universidad Católica de Puerto Madero, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 29 al 31 de marzo de 2021. Esperemos ya poder vernos todos presencialmente y no por Zoom. El agradecimiento antes de irnos también, aparte del equipo de la Sociedad Argentina de Virología que estuvo detrás de escena, que aunque no los veamos, estuvieron allí desde el primer minuto, Erina, Carolina y Juan Manuel, Adrián también en la parte técnica, Mariano en tu nombre como presidente de la SAB, el agradecimiento sí, final a todos, y lo bueno de esto es que, como decían allá lejos hace tiempo, recién empieza. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias.